Amigo, ¿alguna vez te has sentido atrapado? Como si todo el peso del mundo estuviera sobre tus hombros y no pudieras respirar con libertad. Como si cada decisión, cada palabra, cada mirada de los demás te obligara a vivir de una forma que no es la tuya. Como si estuvieras en un barco lleno de cosas que ya no necesitas, pero que no te atreves a soltar. Hoy no vengo a darte más consejos huecos, ni a llenarte de frases bonitas que no cambian nada. Hoy vengo a recordarte algo que los estoicos dijeron hace siglos y que hoy, más que nunca, necesitas escuchar. La vida es demasiado corta para vivir preocupado por lo que no puedes controlar. La vida es demasiado corta para vivir en función de lo que los demás piensan de ti. La vida es demasiado corta para cargar con relaciones, hábitos y pensamientos que solo te drenan. Y si no empiezas hoy a soltar lo que no puedes controlar, vas a seguir navegando con un barco lleno de lastre, mientras otros ya han partido ligeros hacia el horizonte. Así que respira hondo, siéntate y prepárate, porque hoy vamos a aprender a dejar ir paso a paso todo lo que te está robando la paz, porque al final lo que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas aferrar. Una historia, la pescadora y el barco. En un pequeño pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar en aguas turbulentas y por su increíble destreza para pescar incluso en los días más difíciles. Pero con el tiempo, Elena fue acumulando en su barco redes rotas, cuerdas viejas, herramientas oxidadas y objetos que ya no usaba. No eran útiles, pero por costumbre, por apego, por miedo a necesitarlos algún día, los mantenía allí. Cada vez que salía al mar, su barco estaba más lleno, más pesado, y cada vez le costaba más maniobrar, más avanzar. Un día, mientras se preparaba para una larga travesía, se formó una fuerte tormenta. Las olas golpeaban el barco, el viento rugía, y Elena luchaba por mantener el rumbo. Pero pronto se dio cuenta de algo. No eran solo las olas su enemigo, era el peso innecesario que llevaba. Era todo lo que ya no servía, pero que no se atrevía a soltar. Entonces, en medio de la tormenta, tomó una decisión difícil pero necesaria. Empezó a deshacerse de lo que no servía. Primero, tiró las redes rotas. Después, las cuerdas viejas y desgastadas. Y por último, algunos objetos que guardaba por apego, pero que no eran útiles. A cada cosa que soltaba, el barco se hacía más ligero. Y a cada cosa que soltaba, Elena podía maniobrar mejor, respirar más tranquila. Las olas siguieron fuertes, pero ella ya no se sentía presa del peso del pasado. Gracias a esa actitud, logró mantenerse a flote, y cuando la tormenta pasó, regresó al puerto. Estaba exhausta, pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron, le preguntaron cómo había sobrevivido a la tormenta. Elena, con una sonrisa tranquila, respondió: «Hay momentos en la vida en que nos aferramos a cosas que no necesitamos. Objetos, recuerdos, personas que solo añaden peso a nuestro camino. Solo cuando decidimos dejar ir lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con más facilidad». La moraleja de esta historia es clara. En la vida hay muchas cosas que necesitamos eliminar en silencio para seguir adelante. A veces, la carga que llevamos nos impide navegar con ligereza. Y solo al soltar ese peso, descubrimos nuestro verdadero camino. Así que antes de comenzar con la primera lección, pregúntate: ¿qué estás cargando en tu barco que ya no te sirve? ¿Qué estás aferrando que solo te está hundiendo? Porque si no empiezas a soltar hoy, seguirás navegando con lastre mientras la vida pasa. La primera cosa que debes dejar ir: el miedo a la opinión ajena. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida han sido tomadas por miedo a lo que los demás podrían pensar?
Ese miedo que se infiltra bajo la piel, que te impide ser tú mismo. Ese miedo que te hace vivir como en un escenario continuo, bajo la mirada crítica de un público que en realidad ni siquiera está prestando atención. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte. Y aún así, tú te paralizas. El miedo al juicio de los demás es como un parásito silencioso que se alimenta de tus sueños, que se pega a tu espalda y te susurra al oído. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y de repente cambias de dirección. Adaptas tu vida a lo que crees que los demás esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo preocupados por la opinión ajena que sin darnos cuenta dejamos de vivir la vida que realmente queremos. Ese miedo nos empuja a complacer a personas que muchas veces ni forman parte de nuestra vida de verdad, como si nuestra brújula estuviera desajustada. En vez de seguir el norte de nuestra intuición, seguimos el sur dictado por la sociedad. Tú vistes la máscara que mejor se ajusta a las expectativas del momento. En el trabajo, con los amigos, incluso en las redes sociales. Pero, ¿y el verdadero tú? Ese que está escondido bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo a lo que van a decir es aún más sutil. Se disfraza de prudencia. No es el momento. Tal vez no soy lo suficientemente bueno. Excusas enmascaradas de sabiduría que, en el fondo, esconden al mismo monstruo, el temor al juicio de los demás. Y mientras tanto, los sueños se quedan archivados, esperando un momento mejor, que nunca llega. Para eliminar este miedo de una vez por todas, necesitamos practicar la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a eso. Parece simple, pero no lo es. Requiere un ejercicio constante de introspección y coraje. Se trata de aprender a vivir por ti mismo, a tomar decisiones que te hagan feliz, y no solo para agradar a los demás. La vida es demasiado corta para vivir bajo la sombra de la opinión ajena. Un buen ejercicio es empezar a eliminar en silencio cosas que no aportan valor a tu vida, aquellas que solo están allí para agradar a los demás. ¿Te sientes obligado a mantener una cierta imagen? ¿Elegiste una carrera que no te satisface porque parecía la elección correcta? Líbrate de esas ataduras. Empieza con pequeñas decisiones. Di que no a compromisos que no quieres asumir. Haz algo que siempre quisiste hacer, pero que tenías miedo de hacer por lo que los demás podrían pensar. Cada pequeña acción será un paso hacia la libertad. No voy a mentir, no es fácil. Habrá días en que el peso del juicio ajeno parezca aplastante. Pero en esos momentos, recuerda, cada vez que eliges vivir de acuerdo con lo que los demás piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una especie de muerte lenta y silenciosa que puedes evitar si tienes el coraje de ser fiel a ti mismo. Entonces, empieza a eliminar esas cosas en silencio. No necesitas anunciarlo al mundo. Solo deja de lado lo que no es tuyo, lo que no pertenece a tu esencia. Aprende a confiar en tu propio juicio y a valorar más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los demás puedan pensar. Porque al final del día, la única persona a quien debes rendir cuentas es a ti mismo. Como dijo Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. La segunda cosa que debes dejar ir, las relaciones tóxicas. Hay una frase que adoro: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tengo la seguridad de que ya la has escuchado. Curiosamente, muchas veces aplicamos esa ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a tratar con personas que, de alguna forma, nos quitan más de lo que nos dan. Sí, estoy hablando de esas relaciones tóxicas que, sin que te des cuenta, van drenando tu energía poco a poco. Y lo más curioso
es que muchas veces te aferras a ellas como si fueran indispensables. No me refiero solo a relaciones amorosas. Las relaciones tóxicas pueden estar en la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo. Y lo más interesante es que nadie te obliga a mantenerlas. Pero ahí estás tú, tolerándolas en silencio, como si dejarlas fuera una afrenta al mundo. ¿Por qué hacemos esto? Tal vez porque nos enseñaron que romper lazos es señal de debilidad o de insensibilidad, como si eliminar a alguien de tu vida fuera un acto de crueldad, cuando en realidad puede ser el mayor gesto de amor propio que puedes realizar. Vamos a traer un poco de filosofía a esta conversación. Los estoicos nos enseñan que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. Eso también vale para las personas a nuestro alrededor. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar si quieres o no mantenerlos en tu vida. Es simple, pero aquí está la parte difícil. Hacerlo en silencio. Y no me malinterpretes, no se trata de una venganza silenciosa, ni de sentirte superior. Es simplemente una decisión, consciente de no alimentar más una relación que te desgasta. Piénsalo, no necesitas un drama para eliminar lo que no te sirve. No es necesario anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de personas. Solo suéltalo. Es como dejar de regar una planta que ya no florece. Lo haces con calma, sabiendo que ya no forma parte de tu jardín. Y está bien, la planta sigue su camino, tú sigues el tuyo y la vida continúa. ¿Ya te ha pasado que pasas un tiempo con alguien, incluso cercano, y sales de esa interacción completamente agotado? No es que esa persona sea mala, pero su energía no combina con la tuya. Ahí entra la clave, detectar esas relaciones. Escucha a tu cuerpo, a tu mente. Si sientes que cada interacción con cierta persona es una verdadera maratón emocional, tal vez estés en una relación tóxica. Puede ser doloroso admitirlo, pero es necesario. Aquí entra la estrategia del silencio. Reduce gradualmente las interacciones. Deja de buscar el contacto. Aléjate. No son necesarios grandes gestos ni peleas. Solo deja de estar disponible. Es liberador, créeme. No porque estés dándole la espalda al mundo, sino porque estás priorizando tu bienestar. A veces, el amor propio no es decir no en voz alta, sino decir basta en silencio. Entonces, ¿cómo identificar esas relaciones? Es simple. Si cada vez que ves un mensaje de esa persona, sientes un nudo en el estómago. Si salir con ella te deja más agotado que una semana entera de trabajo. Si te das cuenta de que siempre eres tú a quien da y nunca recibe, ya tienes la respuesta. Cuando eso quede claro, empieza el proceso de eliminación, sin dramas, sin explicaciones innecesarias. Solo sigue adelante. La conclusión no es ser cruel ni guardar rencor. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que sigan drenando la energía que podrías usar con personas y actividades que realmente te nutren. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y en poner tu bienestar por encima de la culpa o del miedo a herir a los demás. Guárdalo con claridad, amigo. Algunas personas son como el viento. Las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas. Solo necesitas dejarlas pasar. La tercera cosa que debes dejar ir, los hábitos autodestructivos. A veces te pescas haciendo pequeñas cosas que, si las miras de cerca, sabes que no te están llevando a ningún lado. Son esas acciones que parecen inofensivas al principio, pero que sin darte cuenta van desgastando tu paz mental o física. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que me gustaría admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que con el tiempo desgasta hasta la roca. Pero ¿qué pasa si esos hábitos son las rocas de tu vida diaria? ¿Cómo eliminarlos sin hacer escándalo?
Primero es necesario reconocerlos, y ese es el truco. No es fácil señalar lo que te molesta en los demás, pero identificarlo en ti mismo es otra cosa. Te levantas por la mañana y sin pensar, coges el móvil. No para algo importante, claro, sino por puro hábito. Como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes incluso de que tu cerebro haya despertado. Parece inofensivo, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana inmerso en nada, con la mente ya saturada antes de salir de la cama. Ese es solo un ejemplo. Hacemos esto con tantas otras cosas. Esa copa de más, ese café en exceso, ese bocadillo por ansiedad, ese rato extra de redes sociales, ese pensamiento negativo que repites una y otra vez. Son pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, pero que con el tiempo van minando tu paz, tu salud, tu energía. Para eliminarlos, necesitas empezar por reconocerlos. Pregúntate, ¿qué hago todos los días que en el fondo sé que no me está ayudando? ¿Qué rutina me deja más agotado que renovado? No se trata de juzgarte, sino de ver con claridad, porque solo cuando ves el problema puedes empezar a solucionarlo. Luego, elige uno solo. No intentes cambiar todo de golpe. Elige un hábito pequeño, pero significativo, y empieza por ahí. Puedes usar la técnica estoica de la indiferencia elegida. Decides que algo que antes era automático, ahora requiere una decisión consciente. Por ejemplo, en vez de coger el móvil al despertar, decides que primero vas a respirar 5 veces, a beber un vaso de agua, a estirarte. Y solo después, si realmente lo necesitas, miras el móvil. O en vez de comer por ansiedad, decides que primero te preguntas, ¿tengo hambre de verdad o solo estoy estresado? Cada vez que eliges conscientemente, estás entrenando tu voluntad. Y cada vez que eliges lo que te nutre en vez de lo que te destruye, estás ganando libertad. Recuerda, no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente y de avanzar, aunque sea un paso pequeño cada día. Porque al final, la vida no se mide por lo que haces de golpe, sino por lo que haces todos los días. La cuarta cosa que debes dejar ir, el exceso de cosas. A veces, el caos no está solo en la mente, sino también en el entorno. Tu casa, tu escritorio, tu armario, tu coche, llenos de cosas que ya no usas, que ya no necesitas, pero que no te atreves a soltar. Y no te engañes, el exterior refleja el interior. Muchas veces, el desorden físico es un reflejo del desorden mental. Los estoicos no complicaban su vida con lo innecesario. Sabían que la clave era enfocarse en lo que realmente importaba y dejar pasar el resto. Vivir en un mundo lleno de desorden, físico y mental, es como andar en un laberinto sin salida. Pero cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí. Solo no podías verla por culpa del exceso. Así que empieza hoy, sin prisas, sin ruido, pero de forma constante. Elige un espacio pequeño, una gaveta, un cajón, una estantería, y empieza a preguntarte, ¿uso esto? ¿Me aporta algo? ¿Lo necesito realmente? Si la respuesta es no, suéltalo, regálalo, véndelo, tíralo. No lo dejes allí por si acaso. Cada cosa que dejas ir es un paso hacia una vida más ligera y más clara. Y no solo se trata de objetos, también se trata de papeles, de documentos, de contratos, de suscripciones, de cuentas que ya no usas. ¿Cuántas cosas tienes que pagas todos los meses y que apenas usas? ¿Cuántas cosas tienes que ocupan espacio y que solo te generan culpa por no usarlas? Elimínalas. Hazlo en silencio, sin hacer un espectáculo. Solo deja de alimentar lo que ya no te sirve. Y verás cómo, poco a poco, tu mente también se va aclarando. Porque cuando el entorno está ordenado, la mente encuentra más facilidad para respirar.
Como dijo Nelson Mandela, cuando el ruido se calma, lo esencial se vuelve más claro. La quinta cosa que debes dejar ir: las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto, ¿tienes esa manía de compararte con los demás? Vamos, no me vengas con excusas. Todos lo hacemos. Pero dime, ¿realmente crees que eso te sirve para algo? Es como correr en una competición en la que los demás ni saben que participan. Y lo peor es que probablemente ni les importa. Mientras tanto, tú estás ahí en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, el de los demás. Compararte es como intentar ganar un concurso de canto usando la voz de otra persona. No tiene sentido. Tú tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero insistes en seguir la partitura de otra persona. El problema es que este hábito, aparentemente inofensivo, mina poco a poco tu autoestima. Te despiertas un día sintiendo que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente rápido, que no eres suficiente en algo. Y todo eso porque estás demasiado ocupado mirando a los lados, en vez de enfocarte en lo que tienes delante. La verdad es que la vida no es una carrera de velocidad. Es más bien como un viaje en barco. Tú eliges el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si estás concentrado en los barcos que pasan por tu lado, lo único que consigues es desviar tu propio timón. Lo más curioso es que, mientras tú observas el barco de otra persona, probablemente ella esté haciendo lo mismo contigo. Así funciona esta comparación absurda. Todo el mundo mira a los demás, pero nadie aprovecha su propia jornada. Así que deja de compararte y hazlo en silencio. Elimina esta práctica como una de las cosas que sacas de tu vida sin hacer alarde. Es como deshacerte de una camiseta vieja que ya no usas. Nadie necesita saberlo, pero tú sentirás la diferencia. Compararte con los demás no es solo inútil, es una traición contra ti mismo. Es como decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otra persona para valer algo. Pero piénsalo bien, esa filosofía no tiene sentido. Los estoicos ya decían que la única comparación válida es con quién eras ayer. Entonces, ¿qué hacer cuando empieza la comparación? No intentes callar la voz. Pregúntala. Cuando notes que esa voz interna empieza a compararte, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te estás comparando con esa persona? ¿Qué es exactamente lo que te hace sentir inferior? Luego, recuerda lo que ya has conquistado. Haz una pausa y reflexiona sobre tus propios avances y logros. Muchas veces olvidamos cuánto ya hemos caminado cuando estamos constantemente mirando a los demás. Otra estrategia que funciona es practicar la gratitud. Sí, lo sé, parece un consejo gastado, pero te aseguro que es poderoso. Agradece por lo que tienes, por lo que has conquistado, por lo que eres. Cuando te enfocas en lo que tienes, en vez de en lo que falta o en lo que los demás poseen, algo cambia. De repente, el peso de la comparación empieza a desaparecer y te das cuenta de que el único camino que importa es el tuyo. La vida es demasiado corta para perder tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararte solo te distrae de lo que realmente importa. Vivir tu vida a tu ritmo, con tus propias reglas. Y cuando empiezas a hacer eso, descubres lo liberador que es. Amigo, voy a dejarte una reflexión que me ayudó mucho.